¿Alguna pregunta de acá? De esta parte, de lo que ustedes estuvieron haciendo, si seguimos, no sé. A mí recién me costó el 8, pero eso. Ah, sí que me estabas preguntando la unión lateral. Bueno, hay enlaces sigma y pi, ¿no es cierto? Dependiendo. Si vos, por ejemplo, en el A tenés 1s1 y 1s1, quiere decir que, por ejemplo, es la molécula de hidrógeno. Ese es sigma. Ese es sigma y no hay más nada. Después en este tenés 1s1, o sea que es como que estuviera el hidrógeno, bueno, acá te lo ponen, está el hidrógeno, y acá un 2sp3, significa que hay un simple enlace, es sp3. Ahí solamente hay unión sigma, porque sería la mancuernita, a ver si lo hago el dibujito. Sería, si vos haces todo el dibujito, sería, uy, lo hice re mal, quería hacerlo más, ahí está. Ahí, vamos a hacer más así, ahí está. Esta mancuernita con el hidrógeno. Ahí está el sigma, nada más. Acá tenés, en vez de tener un hidrógeno, en ese tetraedro tenés la unión con otro carbono. En las uniones carbono-carbono, entre dos carbonos, pero enlace simple. Bueno, cuando vos tenés esta unión, es sigma también. Pero la unión lateral puede ir ya sea en doble enlace o en triple enlace, pero ahí depende, ¿no es cierto? Porque vos tenés, ahí está diciendo que hay uno solito, nada más. Entonces, te está diciendo que hay esto. Entonces, ¿qué va a haber? Pi es una unión pi, mucho más fuerte, y sigma también, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay sigma, porque también hay una unión de este sentido. Por eso es sigma también. Pero esta de arriba, en realidad, con esta, la unión con esta, es un pi. En realidad es un pi y un sigma. ¿Cuándo hay dos pi y un sigma? Cuando hay dos NP1 y más NP1, son dos. Entonces se dibujan así, como uno atrás del otro. Entonces, obviamente que hay dos pi, con el de adelante y el de atrás, pero también hay un sigma. Entonces, por eso es un sigma y dos pi. ¿Sí? Ahí te está preguntando nada más. Ese sería. Laterales, los P laterales, son sigma y pi. Si hay triple enlace, son 2pi. Eso es lo que hay que poner ahí, nada más. No hay que hacer dibujitos, no hay que hacer. Yo se los estoy haciendo para que ustedes lo entiendan nada más, pero es solamente poner eso. Porque por ahí les preguntan, hacen alguna múltiple opción con SP3 y eso. Bueno, lo demás, si ustedes quieren ir mandándomelo, ¿sí? En fotito, yo se los voy viendo cuando pueda, pero por ahí es mejor. Es mejor porque así lo tienen personalizado cada uno, porque a veces no se confunden todos en el mismo. Así que por ahí está bueno que me lo manden. Son poquitos. Si tuviera 40 alumnos, ahí sí ya estaría, ¿cómo se llama? Nerviosa, pero no, son re poquitos ustedes, así que me lo pueden mandar, no hay problema. Bueno, nos quedamos acá. Por ahí. O sea, está bueno que empecemos. No, los alcoholes no lo vimos. Acá está. Empecemos a ver otros compuestos orgánicos que ya lo que tienen es otros grupos funcionales y oxígeno. Empieza el otro elemento, ¿sí? Como oxígeno, ¿no? Bueno, no vamos a ver las reacciones químicas ahora. Cuando terminemos de ver todos los compuestos, vamos a empezar a ver las reacciones químicas. Pero por ahí yo les voy mencionando de dónde vienen o qué es lo que producen, como para que ustedes se vayan mentalizando. Pero ahora lo que ustedes quieren es que entiendan la molécula, entiendan el grupo funcional y el nombre. Bueno, entonces
ahí ven que dice que se forman los halcones a partir de hidrocarburos, ¿no? Con simple enlace, con saturados, ¿no es cierto? Pero esos hidrocarburos, ¿qué diferencia tienen? Que contienen grupos hidroxilo. Ese es el grupo funcional de los alcoholes. Son moléculas orgánicas, cadenas de hidrocarburos, que lo que tienen es grupos hidroxilos. Por eso el grupo funcional, la fórmula que van a encontrar es ROH. R es cualquier cadena de hidrocarburo. Todas las que ustedes conocieron, ¿no? Pueden haber doble enlace, simple, sí, van a haber, pero es cualquier cadena de alcanos, alquenos, alquinos, y lo que tienen es oxidrilos. Un grupo oxidrilo es el grupo funcional. Ese grupo funcional, oxidrilo, puede estar en un carbono primario. Como ven, justamente estos ejemplos que están acá. El oxidrilo está en un carbono primario. En este también, ¿sí? Hay dos tipos de nomenclatura, generalmente, para mencionarlos, que son muy usados. La IUPAC lo que propone es cambiar la terminación ano por ol. ¿Sí? Ven que acá, por ejemplo, tenemos la cadena normal, es una cadena larga, sin ramificaciones, sin radicales, en los que hay 4 carbonos, y en el último carbono, o en el primero sería, no sería el último, sino sería el primero, porque obviamente si no tiene radicales, no tiene otra cosa, obviamente que al primero que le voy a poner, donde está el hidroxilo, más vale, tiene un oxidrilo. Entonces se llama butanol. Eso es lo que dice la IUPAC, que tengo que colocar, obviamente, tratar de que el oxidrilo esté en la cadena más larga, ¿sí? Y le pongo la terminación ol. Pero hay otra nomenclatura, que es la clásica, la antigua, la tradicional, como la quieran llamar, que termina con ico, ¿sí? En vez de ol, termina con ico, ¿no es cierto? Y se le antepone la palabra alcohol, o sea, alcohol, ¿sí? Y por ejemplo, este que no tiene, que es una cadena normal, ¿sí? Sin radicales, sería el etanol para la IUPAC, pero acá le podemos decir alcohol etílico. Lo mismo que acá. ¿Cómo sería? Alcohol butílico. Es muy común nombrarlos así. Mismo nosotros, vieron que la gente con esto del coronavirus, ¿no? Dice, hay que usar etanol al 70%. No, dice alcohol etílico, porque es una nomenclatura mucho más común, mucho más clásica, antigua. Entonces, para el alcohol etílico se lo sigue llamando así, ¿no? Pero bueno, para química usamos la IUPAC. Lo tienen que saber porque puede aparecer. Bueno, entonces, se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga, obviamente, al grupo hidroxilo, para que no quede en un radical. Tiene que estar en la cadena principal, ¿no? No voy a elegir dónde está el radical. La regla número 2, que dice que se enumera la cadena principal para que el grupo hidroxilo tome el localizador más bajo, ¿no? No importa que esté en este lado, el 1 no va a ser desde el primero, sino va a ser desde que empieza, donde me encuentro con el grupo hidroxilo, ¿no es cierto? Para que sea mucho mejor. Como por ejemplo lo estamos viendo acá, ven que empieza por el 1. El 2 lo tiene el oxidrilo. Acá ya el 1 lo tiene el oxidrilo. Así que bueno, mejor. La regla número 3 dice que el nombre de alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano con igual número de carbonos por ol. Bueno, ya se los adelanté, ¿no es cierto? Cambiábamos el ano por el ol. Por ejemplo, en el primero dice 3-etil-heptanol. ¿Sí? O sea, no digo 3-etil-heptano, tengo que decir 3-etil-heptanol. ¿No es cierto? Ahí le falta algo. Yo no lo pondría así. Hay un errorcito ahí, a ver si se dan cuenta. ¿Estoy indicando que está en el 2? Vamos a arreglar y si ustedes tienen la guía ahí, arréglenlo. Esto está bien, pero acá le falta un guión, 3-etil,
Yo, lo que hay que poner, no es que yo lo haría, sino que hay que poner 2-heptanol. ¿Sí? Hay que ponerlo así, porque si no se interpreta que cómo está en el 1. Ven que este está bien, porque en el 2 tenés el propil, y después dice octanol. Bueno, se entiende que está en el 1, ahí sí está bien. Acá podés poner así también, ¿se acuerdan? 3-etil, no es muy usado, pero bueno, puede ser, en vez del 2 ahí, eso es lo que les quería poner, la diferencia. Ahí está. No, vamos a borrar ahí, faltó borrar. Bueno, ahí está. 3-etil heptan 2-ol. Esta es como, a mí no me gusta, sinceramente, está aceptada. A mí no me gusta, sinceramente, porque es media trabalengua. 3-etil heptan, ahí me faltó la, ¿ven? Que yo me equivoco con esta. Heptan-2-ol. O sea, para mí es mejor esta. ¿Y qué hace las? Ustedes preguntarán, bueno, pero ¿cómo nos van a tomar? Les van a tomar así, la más fácil. Así que, pero bueno, yo les explico todas las variables que pueden existir, porque no vaya a ser que aparezca, ¿no? Pero sí en esa había que indicar que estaba en el 2, porque si no se interpreta que está en el 1. A ver qué dice acá. Cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero sustituyente. Esto está como muy adelantado, ojo si les cuesta entenderlo, porque está como adelantadito, todavía no vemos bien esto, pero se los comento. Dice, cuando en la molécula hay grupos, vuelvo a repetirlo, cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, ¿por qué? Porque después vamos a tener grupos funcionales de ácido, vamos a tener grupos funcionales de cetona, vamos a tener grupos funcionales aldehído. Cuando hay otro ya grupo funcional, no es más, y tiene el grupo oxedrilo, no es más un alcohol. Chao, fue. Es como el que el alcohol es el que menos prioridad tiene. Pasa a ser un mero sustituyente. Chau. Por ejemplo, acá vemos que hay otro grupo funcional acá, en el rojo. ¿Sí? Eso le da característica de ácido, ¿ven? Entonces yo lo tengo que usar al oxedrilo como si fuera un sustituyente metil, cloro, lo que sea. Entonces, ¿qué le voy a poner? Que en el 4 hay un hidroxi. Así se pone al oxedrilo como un sustituyente. ¿Ven que en este caso hay otro grupo funcional? Hay un grupo carbonilo, se llama este. Bueno, hace que eso lo convierte en una acetona. Entonces al hidroxilo lo ponemos como un sustituyente. Y acá hay un ciclohexanona, también es una acetona, pero como ciclo. Entonces en el 3 ponemos el hidroxi como sustituyente. Se entiende igual, ¿no? No, todavía no sabemos los otros grupos funcionales, pero se entiende bien que cuando está el oxidrilo, o sea, cuando hay otro grupo funcional, ¿no? Y está el oxidrilo, ya es un sustituyente. Si no hay un grupo funcional, si no hay otro grupo funcional, es un alcohol y chau. Pero si ya hay otro, le ganó. Le ganó. Me va a escuchar un profesor de química, me va a matar. Obviamente que deja de ser un grupo funcional para pasar a ser un sustituyente. Ustedes, si no me entienden algo, avísenme. Y el grupo hidroxilo es prioritario, a este sí, es prioritario, obviamente, frente a dobles y triples enlaces, frente a alcaenos y alquino. Ahí sí va a seguir siendo un alcohol, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ven en el 2, en el primero, ven que ahí sí lo nombra, ¿sí? El 2, ¿sí? Ahí sí yo tengo que cortar la molécula. Puedo ponerlo así, a ver. ¿Ven cómo sería esto? Miren lo que estoy viendo yo también. ¿Qué estoy mirando? Que el 1 no está acá. ¿Dónde lo estoy empezando a contar? Antes de ver el nombre, ¿de dónde estoy empezando a contar? Desde donde aparece el oxedrilo. ¿Sí?
Importante eso, por más que no esté en el 1, aparezca en el 2, empiezo por el grupo funcional. Al final dejé el doble enlace, ¿no es cierto? Eso es también importante. Y después sería un hexano, porque un hexanol sería porque tiene 6, o hexenol, lo voy a tener que decir, porque hay doble enlace, ¿sí? Pero ¿dónde está el doble enlace? En el 5, por eso dice hex5en, y en el 2 tengo un ol. ¿Cómo lo podría haber puesto también? Otro nombre también usado y que está bien. 5-hexen, ven que es más fácil, 5-hexen, 2-ol. Ya no hay otra manera, porque se acuerdan que el doble enlace, siempre el doble enlace, lleva la palabra de toda la cadena. Por más que sea un alcohol, por más que haya triples enlaces, ¿se acuerdan? Siempre el doble enlace se lleva el nombrecito de la cadena. A ver ¿ves que también empiezo por el 1? Acá sí el 1 tiene acá está indicándolo, pero bueno, no hacía falta, ¿no? ¿Ves? Sería, sigue siendo un hexen, que está acá hay un doble enlace, está en el 3 hexen, podría haber puesto también así, 3 hexen, pero acá sí lo tengo que hacer como esto. En el 5 hay un in, pero no termino con ino. ¿Por qué? Porque tengo que decir que es un ol. ¿Puedo haber puesto esto? ¿Inol? Sí, está bien, porque si no estoy indicando con un numerito, quiere decir que está en el 1. Si hago esto, no está mal tampoco. ¿Sí? Si ya es 2, 3, 4, está en el 2, 3, 4, ahí ya tengo que hacer esto, ¿sí? Tengo que hacerlo de abajo, tengo que ponerlo. Si era 2, si es 3, 4, 5, lo que sea. Esto solamente cuando está en el 1, como en este caso. Y a ver, es un ciclo. El 1, ves que lo tiene el oxedrilo. El 2 tiene un doble enlace y el 6 tiene un metil. Entonces, ¿qué sería? 6-metil, ciclohexen. En el 2 hay un doble enlace. En el 1 está el alcohol, que podría haber sido solo hexenol. ¿Sí? Indicando que está cuando pasa eso, se entiende que en el 1 está el doble enlace. ¿Vamos bien? Cualquier cosa me pregunta. Bueno, acá tienen un montón de práctica, ¿ven? Por ejemplo, el A. A ver qué dice el A. Ven que está acá. Bueno, directamente podría haber dicho propanol o propan 1-ol. Por ahí no les van a poner así porque, al contrario, les van a poner más difícil. Les van a poner propanol para que ustedes interpreten que en el 1 hay un oxedrilo. Ven que acá está en el 2, ¿sí? Entonces, propan 2-ol, que está bien. ¿Sí? Acá en el 1 empiezo a contarlo desde acá, y en el 4 tenés un metil. Entonces está bien. 4-metil, pentan, 2-ol. ¿Ves que acá tenés 2? Miren, un ejemplo importante. En el 2 y en el 3 tenés oxedrilo. Entonces es lo mismo que cuando hablaba de los metil, vieron que era dimetil, trimetil. Bueno, acá es lo mismo. 2,3 diol. ¿Por qué? Porque estoy con 2 hidroxilos. Profe, y ahí se puede poner también bután, o sea, la O no, tipo bután 2,3 diol, Sí, como nosotros. bután 2,3 diol. Sí, está bien, en vez de butano. Sí, sí, sí. Ah, bien. Muy bueno. Sí, sí, pregúntame todo, porque ven que por ahí hay varias diferencias con los libros que están aceptadas. Por ahí fue un libro que le gusta colocarlo así. Entonces, pero puede ser que pongan butan 2,3 diol, como en este caso. Sí, está bien, no hay problema. En este caso ves que hay un halógeno, ¿sí? A esto se sigue cumpliendo, que es por orden de alfabético, pero siempre para contar empiezo donde está el oxedrilo, no por acá. Bueno, acá también, ven que empiezo por acá.
Y el 1, ven que arranca por acá. No arranco por este lado y arranco por este porque en el 3 aparece el metil. Si hubiese empezado por acá, 1, 2, 3, 4, 5, hubiese tenido en el 5 recién el metil. Entonces los ciclos tienen que ver por el camino más corto para llegar al otro sustituyente. ¿Sí? Eso es importante también. Entonces, cuando en una molécula hay más de un grupo hidroxilo, se puede emplear los prefijos de cantidad, di, tri, tetra, penta, hexa. Eso siempre, siempre cuando hay dos, también cuando hay dos grupos funcionales, cuando hay dos sustituyentes, obviamente se usa, ¿no? El nombre del alcohol se construye comenzando por los sustituyentes, precedidos por sus respectivos localizadores, ¿no? Obviamente. Bueno, eso lo vimos. En el caso de alcoholes cíclicos, no es necesario indicar la posición del grupo oxidrilo o hidroxilo, puesto que toma siempre el localizador 1. Les comento, hay alcoholes primarios, hay alcoholes secundarios y hay alcoholes terciarios. Por ejemplo, este y este son alcoholes secundarios, ¿bien? Porque tienen dos carbonos vecinos. Este también es secundario. Este también. Este también. Y este, por ejemplo, es primario, porque tiene un solo carbono vecino. ¿Puede haber terciario? Sí. Puede haber terciario. Por ejemplo, que esté. Bueno, este es secundario. A ver, terciario. No me va a salir ahora. No, está bien como estaba haciendo. Pero, ahí está. Sí, lo estaba haciendo bien y no sé. Bueno, ahí va. Este, por ejemplo. Ese, está bien lo que dice. Ese es un carbono, es un alcohol terciario, porque está en un carbono que es terciario. ¿Ven? Cuaternario no existe, porque si no, no podría estar el oxidrilo, ¿no? Entonces tiene 3 átomos de carbono vecino. Entonces, ¿cómo se llama este? Si esto es la cadena principal, sería 2-metil, ¿sí? Para ponerle el nombre, para que no quede colgado. 2-metil, ¿y cómo sería? 3, ¿no es cierto? 2-propanol. Ahí está. 2-propanol. O propan, 2-ol. Vamos a ponerlo también por las dudas que aparezca. Propan, 2-ol. Ay, si lo encuentran así también está bien, en una múltiple opción. Pero ven que este es terciario, porque está unido a un carbono, ¿sí? Que tiene, obviamente, 3 átomos vecinos. ¿Por qué es importante esto? Se preguntarán ustedes. Porque depende, cuando se oxide ese alcohol, ¿sí? Depende la molécula que se va a formar. Por ejemplo, si se oxida un alcohol primario, va a dar origen a, ¿qué cosa? Un aldehído, ¿sí? Y después a un ácido. Si se oxida un alcohol secundario, da origen a una acetona. Entonces eso depende de que, por ejemplo, en distintas fermentaciones alcohólicas, qué sustancia se va a producir, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lo que es el vinagre, la producción de vinagre, ¿qué hacen las bacterias acéticas? ¿No es cierto? Lo que hacen es oxidar el alcohol del vino, por ejemplo, que tenés un vinagre de vino, oxidás el alcohol del vino a ácido acético. Vieron que es etanol. Entonces el ácido acético es el ácido etanoico. Entonces se oxida. ¿Sí? Entonces, bueno, para que vayan relacionando una cosa, algunos tipos de reacciones químicas. Bueno, se me acaba el tiempito, así que les voy a dar para hacer la otra videollamada, ¿sí? Si quieren pueden ir a ver si se puede hacer una parte del trabajo práctico del alcohol, debe haber poquito igual. Y a las 18
Les doy la otra videollamada. No me acuerdo cuándo habían hecho acá. Acá tienen un alcohol, ¿ves? Por ejemplo, el 2-propanol. Acá tenés el 37, 2,5 dimetilhexanol, 2-bromoetanol. Ahí tienen 3 para hacer. Seguimos. Los éteres, ¿sí? Acá van a empezar a entender un poco más biología. Les comento eso porque vieron que decíamos eterificado, esterificado. Bueno, ahora como que va a aclararse un poco más el tema de todas esas moléculas y enlaces que teníamos en biología. Bueno, ahora como que se va a aclarar, ¿no? Por eso tienen que ver ustedes esto, porque son todos los enlaces que tenemos también en la parte biológica de los seres vivos, ¿no? No es solamente algo químico. Bueno, la fórmula de los éteres son 2 cadenas de hidrocarburos, ven que dice R y R', significa que esas cadenas pueden ser iguales o distintas, no quiere decir que sean iguales, unidas por un enlace de oxígeno, o sea, son 2 cadenas unidas por un oxígeno. Esas cadenas pueden ser alifáticas. Esas cadenas pueden ser alifáticas, significa cadenas abiertas, ¿sí? O ciclos normales, o pueden ser aromáticos, que todavía no lo vemos, la parte aromática la vemos después. Ven que entonces, si R y R' son iguales, el éter va a ser simple. Pero si el R y el R' son distintos, van a ser mixtos. Es como una clasificación, también como la de los alcoholes que yo les comentaba, bueno, en este caso con los éteres, ¿no es cierto? Bien, y acá también hay 2 tipos de nomenclatura. Ven que hay una que tiene la palabra oxi entre medio, ¿sí? No sé si lo alcanzan así como ojear. Y hay otra, ¿sí? Que es poniendo la palabra éter al final. ¿Son válidas? Sí, son válidas las 2. Tal vez alguna se usa más que la otra, puede ser, pero las 2 son válidas, ¿sí? Esta sería la que la IUPAC aceptó, ¿sí? No es la IUPAC real, pero es una de IUPAC sustitutiva, se llama. Que toma como cadena principal, ¿vieron que están las 2 R's? Bueno, toma como cadena principal una de las 2 R's, ¿sí? ¿Cuál, dirán ustedes? La que tiene mayor longitud. Ven que está como negra acá, como la del color negro, ¿sí? Y se nombra el alcóxido como un sustituyente. ¿Qué significa alcóxido? Una cadena, la violeta, digamos, la coloreada, la que está unida con el oxígeno, el que estamos hablando, con la otra cadena del hidrocarburo. Eso se llama alcóxido. La otra queda como un sustituyente, ¿sí? Entonces, ven que acá toma esta, es la más larga. Bueno, acá toma cualquiera, porque las 2 es un éter simple, las 2 son iguales, entonces tomas cualquiera. Y acá, bueno, obviamente esta que tiene 4, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a nombrarla? ¿Cómo es esa cadena? En este caso son alcanos, entonces todos van a terminar con ano, pero si tienen doble enlace, ¿con qué van a terminar? Con eno, y si tienen triple, con ino. O sea, esa la tomás como normal, como cualquier cadena de hidrocarburo que estuvimos trabajando, ¿sí? Puede tener radicales sustituyentes, con halógenos, bueno, etcétera. Pero la tomás como esa cadena principal. Entonces va a terminar, ¿sí? Como la cadena de hidrocarburo que ya venimos trabajando. En este caso, esta es un etano, esta es un etano, esta es un butano. Pero podría haber tenido radicales, sí. Pero antepones a todo eso, ¿sí? La cadena, o sea, la cantidad de carbonos que tiene el alcóxido con la terminación oxi, porque obviamente que es un alcóxido, entonces termina con oxi. Este es un metano, entonces sería metoxi. Este es un etano, entonces es etoxi. Este es un metoxi, ¿sí? Butano. ¿Por qué acá le pusieron 1? Ustedes dirán, y acá no. Bueno, en realidad ese 1 lo puedes poner o no, por eso lo pusieron, porque está en el 1. Pero puede haber sido
que ese metoxipentano, por ejemplo, o metoxibutano, lo que sea, esté en el 2, ¿ven? De la cadena principal, o en el 3 podría haber sido. Porque acá empezás por 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea, indistinto. Ahí vos le tenés que poner el número, ¿sí? ¿De dónde empezó? Ven que está en el 2, el alcóxido de la cadena principal. Entonces, 2-metoxipentano, ¿sí? Y este, por ejemplo, es un ciclo hexano. Entonces, en el 1 estaba el etoxi. Y en el 3, de toda esa cadena principal, está el metil. Entonces, ves que lo pones como un sustituyente más. A esa sería toda la síntesis. Colocarlo como un sustituyente más. Si esta cadena después tiene radicales, vos lo usás como otro sustituyente. Acá se ve bien, porque este, por ejemplo, es un sustituyente y este otro. Entonces, en el 1 tenés el etoxi, obviamente que al 1 le das el grupo funcional, por más que sea un sustituyente, le das el grupo funcional, y en el 3 tenés un metil, y el otro es ciclohexano. ¿Me expliqué? No es que se entendió, sí me expliqué, porque esto es como también complicado de explicar. Así que bueno. Si me expliqué bien, buenísimo. Bueno, ¿qué pasa con los mismos? ¿Ven que tenemos acá los mismos? Los mismos, pero con la otra nomenclatura, la funcional de la IUPAC. ¿Sí? ¿Qué dice? Nombra a los éteres como derivados de dos grupos alquilo, como que vienen de dos sustituyentes. ¿Sí? Hay que ordenarlos alfabéticamente y lo terminamos con la palabra éter. O sea, en síntesis, los dos son sustituyentes. ¿Ven que es un etil? Acá el azul es un etil y el otro es metil éter. Acá sería dietiléter, porque son dos. Entonces no le ponemos etil-etiléter, directamente ponemos dietiléter, como hacíamos con todos los sustituyentes. Acá es butil-metiléter. Acá, por ejemplo, como empiezan el 2, ¿sí? Le tenemos que decir metil, 2-pentilo, pen 2-il, indicando que este radical está en el 2, y nombrar el éter. Yo siempre como que miro al oxígeno como si fuera el éter, ¿no? Es todo el éter, pero digo, a ver, metil, 2-pentil, éter. ¿Sí? Acá como sería etil, que acá hay un etil, ¿sí? Y miren, vieron que este es otro sustituyente, pero en el 3 tiene otro sustituyente. Acá ya se empieza a complicar. Entonces, en el 3 de toda esta cadena tiene un metil, entonces tenés que decirlo. 3-metil, ciclohexil, porque tiene 6 éter. O sea, la diferencia con que este agarra un solo sustituyente, la otra cadena es principal. Pero acá los dos son sustituyentes. Esto también se tenía como todo, ¿no? Se termina de entender con la práctica. Porque por más que yo les diga y les diga y les diga, es como que cuesta, ¿sí? O no va a ser todo ahí, no va a quedar todo bien en claro, hay que practicarlo. Los éteres cíclicos, porque otra cosa que puede pasar es que no sea como esto, ven que el oxígeno no está formando parte del ciclo, bueno, acá sí. ¿Ves que en vez de un carbono acá, en este vértice, hay un oxígeno? Entonces, son éteres cíclicos, está formando parte, ¿no es cierto? Entonces, en vez de haber un carbono hidrógeno 2, hay un oxígeno, ¿sí? En el ciclo. La numeración, como bien lo dice ahí, comienza en el 1 lo tiene el oxígeno, por más que no sea un carbono. Eso es importante de verlo, porque a veces no pasan todos. En otros compuestos, obvio. Entonces, la numeración comienza con el oxígeno, ¿sí? Y se nombra con el prefijo oxa, seguido del ciclo. A ver si se entiende. Ven que es todo diferente. Entonces, empezamos con la palabra oxa y lo otro es ciclo propano. Pero ven que propano significa 3.
¿Por qué? Porque cuento al oxígeno como si fuera otro carbono. ¿Sí? No sé si queda claro eso. Después el otro sería oxa, el ciclo butano. ¿Qué pasa cuando hay sustituyentes? Bueno, en el 2 está el bromo. Entonces 2, bromo, oxa, ciclo pentano. Y acá, por ejemplo, tenés el 3-metil. 3-metil, oxa, ciclohexano. O sea, contás al oxígeno con el número 1. Entonces van a ser como si fueran otro carbono más, pero le tenés que poner la palabra oxa. Eso pasa en los ciclos cuando tienen el oxígeno incorporado, no cuando no lo tenían, como en este caso, que no lo tiene. Bueno, acá tengo un benceno, ¿ven? Este es un anillo aromático. Ahí se coló algo que todavía no vemos, pero bueno, mejor. Así vemos, ¿ven? Que por ejemplo acá sería fenil, ¿sí? Se denomina cuando tenés un éter, no cuando tenés un éter, perdón, estoy diciendo macana. Cuando tenés al benceno como este anillo benceno, para el que no lo vio, es un ciclohexano que tiene anillos alternados, ¿sí? Alternaditos. Entonces tiene un nombre común que se llama benceno. Cuando el benceno es un sustituyente, se le dice fenil. Entonces, cuando utiliza la IUPAC funcional, esta nomenclatura, la última que vimos, que la última palabrita es éter, ¿no es cierto? Le tenés que poner fenil, metil, éter. ¿Sí? Mejor que lo veamos ahora, porque ahí después empieza a aparecer el fenil y uno no entiende por qué es fenil. Así que está bueno que haya aparecido ahora. ¿Sí? Mira, acá hay otra cosa rara. ¿Se acuerdan el iso? Bueno, como termina en 2-metil, también puedes usar la palabra iso. Entonces sería un isopropil, metil, éter. ¿Sí? Acá sería un ciclopropil, metil, éter. Y este es fácil, es etilpropiléter. Acá, por ejemplo, ya es más complicadito. Por ejemplo, diisopropil, ves que es el iso, diisopropil éter, cuando las dos cadenas son iguales. Le poníamos di, ¿se acuerdan? Acá, por ejemplo, tenés dos grupos funcionales, son como dos ésteres. ¿No es cierto? Entonces, a ver cómo se lo coloca. Bueno, acá está la otra nomenclatura, la de oxi. ¿No es cierto? La primera, donde una es la cadena principal, que utiliza todo el ciclohexano como cadena principal, y en el 1 tenés un dimetoxi. 1,2, dimetoxi, ciclohexano. Bueno, y así tienen todo lo otro. Acá también tienen más práctica. Tienen un montón como para verlos primero, antes de ponerse a hacer. Se entiende por lo menos, ¿no? Después van a haber dudas cuando lo hagan, seguro. Dios quiera que no, pero por ahí van a ver. Pero si se entiende lo que yo expliqué, van por buen camino. Esto es lo primero, el primer escalón. ¿Sí? El piso. Están parados sobre un piso, no están volando, por lo menos. Bien, pasamos a los aldehídos. ¿Sí? Hoy van a ver un montón de compuestos, pero va a ver que se pone más entretenido. Los aldehídos, nosotros ¿qué vimos algo de aldehídos en biología? La glucosa, ¿sí? ¿Se acuerdan la glucosa que tenía en el carbono 1? Tenía un doble enlace con oxígeno, ¿sí? Y un hidrógeno. Bueno, por eso la glucosa es una aldosa. Después tiene todos oxohidrilos, ¿no es cierto? En todos los otros carbonos, pero es un aldehído la glucosa. ¿Sí? Después cuando estén por biología, échenle un vistazo a la glucosa en moléculas biológicas, van a ver que es cierto, ¿sí? Bien, el aldehído tiene un grupo funcional que se llama carbonilo, que es el que están viendo ustedes ahí. Es el carbono con doble enlace con oxígeno. Pero no lo tiene en cualquier lado, no. Sí o sí lo tiene en el carbono primario, o sea, en el carbono 1.
Si lo tiene en el carbono 2, 3, 4, o sea, en un carbono secundario, no es más un aldehído. Ya vamos a ver qué es. ¿Está claro eso? Eso es como primero y principal. Para que sea un aldehído, el grupo funcional carbonilo debe estar en el carbono primario. ¿Sí? Bien. Después, la fórmula que va a tener es esta. Es la cadena R, todo lo que vimos para atrás, que puede tener hidroxilos, o sea, es todo lo que vimos para atrás, que ya deja de tener alcohol, si esa R tiene hidroxilos, más este grupo funcional, ¿va a seguir siendo un alcohol? No, va a ser una sustituyente como hidroxi. ¿Sí? Después vamos a ver todas las categorías de qué grupo funcional es primero, después cuál es segundo. Yo por ahí me estoy adelantando un poco, pero bueno, como para que ya lo vayan incorporando. ¿Cómo se escribe cho? Yo tenía una alumna hace mucho que se lo estudiaba así. Cho era el aldehído, bueno, pero hay que estudiarse qué es, ¿no? Ese cho significa que está el grupo carbonilo. Que muchas veces no te lo van a poner, ¿ves? Lo van a poner así. Ustedes ya tienen que entender que está el grupo carbonilo ahí, con un hidrógeno. O sea, ¿por qué? Lo voy a anotar. Vos tenés toda la cadena, la voy a hacer en horizontal para no ponerla así como está ahí, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces, es el grupo carbonilo, pongámosle que esto es así, pero ¿qué tiene acá? Un hidrógeno. Entonces, por eso se le coloca como CHU, ¿sí? Eso es un aldehído. Pero ¿qué pasa? Cuando vos lo tengas en un examen, generalmente lo van a poner con esta fórmula, ¿sí? Que es la semidesarrollada. La otra es la desarrollada, ¿sí? La del grupo carbonilo con los dos doble enlaces es la desarrollada. Esta es la semi, que es generalmente la que usan en los exámenes. Bien, entonces regla número 1, a ver qué pasa. Tengo que borrar todo esto. Dice, los aldehídos se nombran reemplazando la terminación ano del alcano, ¿sí? Normal, por al. Vieron que el alcohol era ol. Bueno, al son los aldehídos. ¿Es necesario sí o sí decir que está en el 1? Si se lo ponen es como yo les comentaba antes, y no está mal, pero es como muy redundante, porque obviamente que el grupo carbonilo está en el 1 en los aldehídos, entonces como que no hace falta. Que generalmente pasa eso, ¿no? Pero como que en los aldehídos es súper redundante. Es mucho más obvio que obviamente va a estar en el 1. Entonces, bueno, el 1 lo va a tener, obviamente, el aldehído. Entonces, por ejemplo, en el primero es 4,4 dimetilpentanal, ¿sí? Porque en el 4 tiene 2 metiles. En el segundo hay un doble enlace. Ven que empiezo en el 1 con el aldehído. No empiezo en el 1 con el doble enlace. Entonces en el 4 tenés un pentenal, ¿ven? El 4 no es del aldehído, es del doble enlace. Y hexano dial, ¿por qué? Porque en el 1 y en el 6 hay 2 dobles enlaces. ¿Ven que no hace falta ponerlos? Porque si ya tiene 2 grupos funcionales aldehído, obviamente que está en el 1 y en el último. ¿Sí? Así que eso es como que ya se sobreentiende. Todas las demás reglas son todas iguales a todo lo que estamos viendo. Es como que no se pone otra vez todo en el apunte porque siempre se van poniendo las cosas distintas, ¿no? Muy bien. El grupo, vamos con la regla número 2. El grupo CHO se denomina carbaldehído, ¿sí? También, ¿sí? Carbaldehído. Pero ¿en dónde se denomina carbaldehído? ¿Dónde lo vamos a ver? No lo vamos a ver en las cadenas abiertas. Es útil cuando el grupo aldehído va unido a un ciclo, ¿sí? Ahí se usa la palabra carbaldehído. Si no es la terminación al y chau.
La numeración del ciclo se realiza dando el localizador, obviamente el número 1, al grupo carbonilo, ¿no? El grupo. Entonces ven acá, si ustedes están observando algo, ese carbono no es parte del ciclo. Nunca un aldehído va a estar formando parte del ciclo, porque si forma parte del ciclo, el carbono no deja de ser un aldehído porque va a estar en un carbono secundario. Entonces sí o sí va a tener que estar como un sustituyente. Entonces, ¿qué le coloco la palabrita al ciclo hexano? Le coloco la palabra carbaldehído. Acá, por ejemplo, está en el 3. Bueno, 3 bromo, ciclopentano, carbaldehído. O sea, lo tomo como una cadena normal, nada más que al final le voy a poner la palabra carbaldehído. Entonces yo ya entiendo que en el 1 hay un grupo aldehídico. Regla número 3, dice, cuando en la molécula existe un grupo prioritario al aldehído, ven que puede ser un sustituyente, ¿no? Pasa a ser un sustituyente, como por ejemplo, a ver cuál puede ser, un ácido o alguien que le gane, el oxidrilo no le gana, va a ser siempre sustituyente, pero por ejemplo un ácido, como en este caso, ¿cómo vamos a nombrar al aldehído? Como un sustituyente. Entonces decía ácido 4-oxo-butanoico. Todavía no vemos la parte del ácido, pero terminaría así. Y en este caso, como acá también ves que está el ácido, pero acá tenés un carbaldehído. Bueno, no le vas a decir a más carbaldehído. ¿Cómo nombrás a esto? ¿Ven que era parecido a esto? Pucha, no me fue. ¿Es parecido a esto? Pero no lo podés nombrar más. ¿Por qué? Porque hay un grupo carboxilo, se llama este, del ácido. Entonces le tenés que poner la palabra formil, 3-formil. ¿Sí? Entonces cuando el ácido, o cuando el aldehído, perdón, esté en un ciclo en donde hay un ácido, le tenés que poner formil como un sustituyente. Y a ver, hay nombres comunes también, lamentablemente, son nombres que no corresponden a nada, son comunes, aceptados por la IUPAC, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el metanal se llama formaldehído, se usa recontra muchísimo, así que seguramente les van a tomar alguno de estos nombres. Formaldehído, es el metanal. El benzaldehído, se llama benzaldehído, porque tiene un benceno con el aldehído, es el benceno carbaldehído, ¿no es cierto? Porque, a ver, era este ciclo cuando terminaba con carbaldehído, entonces es el benceno carbaldehído. Bueno, se le dice directamente benzaldehído, como que lo han achicado, ¿no es cierto? Y el etanal se le dice acetaldehído. Nombres comunes, aprendéselos así de memoria. Los ácidos tienen muchísimos nombres comunes. ¿Estamos bien? Pregunten si les quedó algo que no se entendió. Bueno. Vamos con las cetonas. Las cetonas es lo mismo que el aldehído, muy parecidos. Pero ¿dónde está el grupo carbonilo? En un carbono secundario. Es igual que el aldehído con un carbonilo, pero no está más en el carbono primario, está en el secundario. O sea, a ver, tengo la cadena acá, C3, pongámosle, acá está el carbono con el doble enlace. Y ahí C3, ACH3. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se le coloca esto? Co, en la semidesarrollada. ¿Sí? Entonces ahora es una cetona. ¿Qué molécula vimos que era una cetona en biología? La fructosa. La diferencia con la glucosa es que tiene el grupo carbonilo, ¿sí? En el carbono secundario. Entonces una cetosa, la fructosa. Muy diferente a la glucosa. Para que ustedes lo asocien cuando vean biología, presten atención ahora aún más a las moléculas biológicas. Van a ver que ahora van a entenderla mucho más.
Bueno, las cetonas entonces ven que están unidas por dos cadenas, justamente hay una que tiene el carbono con el carbonilo, en realidad no es que son dos cadenas, es la misma, nada más que esas dos R's pueden ser iguales o distintas. Y bueno, ahí vamos a estar relacionada a la nomenclatura. Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación ano del alcano por ona, ¿sí? Se toma como cadena principal la de mayor longitud que contiene al grupo carbonilo. Y se numera este para que tome el localizador más bajo. Ven que la primera dice butanona. ¿Por qué? Porque tiene 4 carbonos. ¿Ven que se cuenta todo en esta nomenclatura de la IUPAC? Se cuenta todo, hasta el carbono que tiene el doble enlace con el oxígeno. Entonces se denomina butanona. ¿Por qué no hace falta que le pongan el número? Porque si la butanona, la única manera es que esté en este carbono o en este, y es lo mismo, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Entonces no hace falta que le ponga 2 butanona. En el 1 y en el último no puede estar, porque si no sería un aldehído. Acá está en el 2, entonces ahí sí tengo que decir que es una pentanona, ¿sí? Pero antes ponerle el sustituyente 4-metil. 4-metil, 2-pentanona. Porque si no podría haber estado en el 3 también. Y acá hay un ciclo. ¿Ven? El ciclo es con ona, no tiene nada extraño como en el anterior, como en el aldehído que había que ponerle otro nombre. Acá no. Ciclohexanona, ven que ya el carbono está metido. La diferencia con el anterior, por eso no le podían, había que cambiarle el nombre. Porque acá el carbono está metido en el ciclo. Entonces está en el 1. Y en el 3 hay un metil. Entonces es 3-metil ciclohexanona. Ven que no es lo mismo lo que pasaba con el aldehído. Bueno, hay un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas, ¿sí? Una nomenclatura sustituyente, que es nombrar las cadenas de un lado y del otro como estas, como esto, como si fueran sustituyentes, la R y la R'. ¿Ven? Por ejemplo, etil, metil, cetona, con la palabra cetona. Entonces el carbono del carbonilo, que acá lo indican como un rojo, no se cuenta. Acá como sería ciclohexil, ven con la palabrita il porque como sustituyente siempre termina con il. Ciclohexil, metil, cetona. Y acá sería fenil, ¿sí? Metil, cetona. ¿Sí? Fenil porque tiene un benceno unido a un carbono. Que esto todavía no lo vemos, pero bueno, ya lo estamos incorporando un poquito. Son también palabras comunes. Pero para que sepan también. Está entonces, yo también lo puedo nombrar así. A ver acá cómo sería. Etil, metil, cetona. ¿Sí? ¿No es cierto? Esa sería una de las dos, y bueno, es igual que esta. ¿No es cierto? Acá sería 2-metil propil, ¿sí? Metil, porque tiene del otro lado cetona. ¿Ves? 2-metil propil porque tiene 3. Este no se cuenta, este carbono. Metil cetona. ¿Sí? Y en este ya no le podemos decir, porque no hay de un lado y del otro, es un ciclo, así que es 3-metil ciclohexanona, ¿sí? No va a haber otro. No, si está incorporado el carbono, es muy raro que usen esta nomenclatura. Así que no la vamos a usar. Profe, ¿por qué el 2-metilpropil va primero que el metil? En ese caso. Porque mira, te lo voy a hacer con esto. Me puse eso. Porque esa nomenclatura que estaba hablando recién toma como sustituyente. Este sería un sustituyente y este otro. Entonces, vos nombrás a este, ¿sí? Primero tendría que nombrar porque, a ver, ¿cuál estoy nombrando? Propil. Este sería propil y este, por ahí lo estaba diciendo al revés. Por eso está mejor escribirlo. Esta es una cadena y esta es otra. La M está antes de la P, ¿no es cierto? Entonces, claro, sería metil. Uy.
Se me metió el cartelito de que me quedo sin tiempo. Ahí está. Ahí lo pude sacar. Entonces sería metil. Y acá tendría que poner propil. Pero dentro de ese propil hay otro metil. Entonces es... Y en este caso, ¿en dónde está? Este ahora va a ser el 1, y este va a ser el 2, y este va a ser el 3, en mi nueva nomenclatura. Entonces tengo que decir 2-propil, ¿sí? Cetona. Pero esto, a ver si lo pongo en colorcitos. Este metil es de ese. 2-propil, ay, acá me faltó, perdón. No, lo voy a borrar todo. Lo puse mal. Me comí. Entonces, metil, ahí está, que es este. Ahí está. Después, este es el propil. Pero en el 2, porque esto ahora no es más 4, porque estas cadenas se toman por separado en la nomenclatura nueva. Entonces ahora es en el 2. 2-metil propil. Ahí está. Entonces sería metil. 2-metil propil cetona. Ahí está. Lo estaba poniendo mal. ¿Ahí se entendió mejor? No, sí, lo que yo estaba diciendo era que iba primero el metil, o sea, antes que el 2-metil propil. Claro, sí, ¿viste que ahora lo puse bien? Va primero el metil, la M, porque lo que tenés que comparar es la M con la P. Este es un sustituyente de este. O sea, este es un sustituyente, como que no vale. Tenés que ver, comparar la P esta con esta M. Entonces va primero, metil, guión, 2-metilpropil, cetona. ¿O no? No quedó claro todavía. No, no, ahí está, profe. Gracias. Porque sí, ahí sí, vos me estás preguntando eso, sí, tenías razón. Yo lo dije al revés antes. Por eso si me corregiste ahí, buenísimo. Porque ahí me di cuenta que me habías dicho eso vos. Que primero iba el metil. ¿Y qué más no quedó? Este lo vimos. Y a ver, dice, cuando la acetona no es el grupo funcional de la molécula, ¿cómo se lo pongo? Como oxo. ¿Eso es lo mismo que con aldehído? ¿Ven que también es como sustituyente oxo? Entonces, igual. Si es un aldehído, pero también tengo un grupo carbonilo en el carbono secundario, pasa a ser 4-oxopentanal. Y acá, por ejemplo, tengo un carbaldehído, porque tengo el grupo aldehídico como en el ciclo, pero el 3 tengo que decir que hay un grupo carbonilo. Entonces, 3-oxo, ciclohexano, carbaldehído. Y estos son excepciones cuando hay más de un grupo funcional distinto. Bueno, y acá tienen como para practicar. Ven que acá, ven que es un aldehído, ¿no es cierto? Pero en el 3 tiene un doble enlace, ¿sí? Entonces, pen-3-enal o 3-pentenal, también se puede decir. Indicando obviamente que el 3 no es del al, sino de quién es el 3, del doble enlace. Acá, por ejemplo, tenés 2-metil-propanal. Esto empieza esto está todo explicadito, que es lo que ustedes tienen que ir viendo. Yo me voy directamente al nombre, ¿no? Propanodial, porque son 2. Ven que acá está el aldehído, o sea, perdón, la acetona,
no es un aldehído, pues no es un hidrógeno, es un carbono. La cetona, el grupo funcional cetónico, pero en el 5 hay un hidroxilo. Entonces, ¿cómo hay que nombrar al hidroxilo? Como un sustituyente. 5-hidroxi, ¿sí? 2-ona. Hexan, perdón, 2-ona. Acá, por ejemplo, hay un aldehído, pero en el 3 hay un triple enlace. Entonces, but-3-inal o 3-butinal. ¿Sí? No le pongan butanal, porque si no, no va en el 3 está indicando el triple enlace. Acá hay una cadena principal que tiene una cetona, ¿sí? Pero acá que hay un éter. Entonces, lo que hacemos es que esta sustancia es una cetona, ¿sí? Pero hay que indicar, ven que en el azul estamos indicando que es un éter, ¿sí? Entonces, ¿cómo decimos? Que hay un éter en el 3, ¿no? Entonces, en el 3 está el metoxi, ¿sí? Ciclopentanona. En el 1 está el grupo carbonilo. Estos son como los más complicados que pueden llegar a recibir, ¿no? En una múltiple opción. En el 3 hay un fenil, ¿sí? Hexano, porque es una molécula de 6 carbonos, y dial, porque tiene 2 grupos aldehídicos. Hexanodial. Y a ver el 5, ¿qué dice? En el 5 ves que está el oxidrilo con grupos carbonilos. Entonces, obviamente, el oxidrilo, chau, se va como sustituyente. En el 5 es un hidroxi, 5-hidroxi, 4-oxo, hexanal, ¿sí? Porque en realidad, cuando vos tenés una acetona, un alcohol y un aldehído, en realidad la molécula es un aldehído. Entonces, el hidroxilo y el grupo carbonilo del punto 4, o sea, del carbono 4, hay que tomarlos como sustituyentes. ¿Ves? Los aldehídos son prioritarios sobre las cetonas. La cetona se pasa a nombrarse como un sustituyente. Bueno, y acá tienen más para practicar en la casa, con las respuestas. Cuando hay un éter. ¿Cómo? Cuando hay un éter. Cuando hay, mira, me voy a saltear. Me voy a ir directamente. Está por ahí. A ver si lo encuentro. Ahí está. Orden de prioridad. Cuando vos tenés un grupo carboxilo de un ácido carboxílico, lo vamos a ver ahora después de la videollamada esta, gana ese. O sea, el compuesto es un ácido carboxílico, por más que tengas una amina, un éter, un aldehído, un alcohol, lo que sea. Es un ácido carboxílico. Si tenés todos los derivados de ácido, que todavía no los vemos, también es prioritario sobre todos los anteriores, no el ácido carboxílico. Los aldehídos sobre las cetonas, los alcoholes, eso sobre los alcoholes y los fenoles. Eso sobre las aminas, todavía no la vemos, ya la vemos, y los éteres. Quedan al final. Después tenés los halogenuros de alquilo, ¿sí? Que son todos los hidrocarburos con halógenos, que estuvimos viendo, ya los vimos, y los alquenos y los alquinos. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, un hidroxilo y un éter, es un alcohol. No es un éter. Ves que los de arriba son prioritarios sobre los de abajo. O sea, ¿ahí se entendió? Está al final, está en la página, para que lo tengan en cuenta, 45. Si tenés un ácido y una acetona, es un ácido. Si tenés una amina y una acetona, es una acetona. Si tenés un éster y un éter, es un éster. Lo otro, el que no es, va como sustituyente. Bueno, creo que acá, no sé, sí, porque vimos cetonas. Ácidos carboxílicos, entonces vemos, ¿no es cierto? En los ácidos carboxílicos, que son los que sí, recién vimos, ¿no? Que si están, el grupo funcional está, ya es un ácido, ¿sí? Lo demás es todo sustituyente, no hay chance. Tiene el grupo funcional R,
que puede ser cualquier cadena que vimos, y en el carbono primario tiene un grupo carbonilo, si ustedes están viendo un doble enlace con el oxígeno, y un grupo hidroxilo. O sea, ¿cómo lo vamos a escribir si estamos en la semidesarrollada? Como o sea, COOH. ¿Sí? Así lo vamos a escribir. Pero en verdad, el carbono este es un carbono primario, sí o sí. Es como el aldehído, ¿no es cierto? Por eso los aldehídos, cuando se oxidan, se transforman en ácido, porque es el mismo carbono, ¿sí?, que está sufriendo la transformación. En cambio, la acetona no se puede oxidar a ácido. Pues eso, bueno, es de después, ¿no? Que lo vamos a ver en las reacciones de después. Entonces ahí vemos que hay un hidroxilo que no corresponde a un ácido, nada que ver, porque lo tiene este carbono que tiene doble enlace. Entonces ya es un ácido, ¿sí? Es un ácido orgánico, ¿no? Los ácidos orgánicos, les comento un poquito, son más débiles que los inorgánicos, no son tan fuertes, o sea, no disocian, ¿sí? O no liberan, para que ustedes lo comprendan ahora, sería que no liberan tantos cationes hidrógeno en solución como si los inorgánicos. Igualmente no todos los inorgánicos son fuertes, ¿sí? Así que ojo, no quiere decir que los inorgánicos sean fuertes y los orgánicos sean débiles, no. Pero bueno, ¿cuál es el hidrógeno entonces que, vieron que es un ácido, ¿no es cierto? Los ácidos carboxílicos, son ácidos como todos los que estuvimos viendo, es un ácido. ¿Qué significa que sea ácido? Que libere en solución, se disocie, ¿sí? Y haga esto. ¿Vieron? Bueno, esperen, ¿cómo teníamos el ácido clorhídrico? Y hacía hidrógeno y cloruro, ¿no? O sea, liberan cationes hidrógeno. Entonces, ¿cómo hacen los ácidos para liberar cationes hidrógeno? Bueno, es el hidrógeno que liberan. O sea, sería este. Entonces, si yo lo tengo que disociar, voy a poner toda la cadena R, y este es el anión que va a aparecer. Y este, el catión hidrógeno que se libera. Pero esto no lo hace con suficientemente fuerza. Por eso no son fuertes, no son catalogados como, eso lo vamos a ver después, en equilibrio químico y en equilibrio iónico en realidad, que no liberan tantos cationes hidrógeno, ¿sí? Por eso, como si el ácido clorhídrico, por ejemplo, que es un ácido fuerte, ¿no? Pero ven que la disociación sería de la misma manera. Esos son los ácidos carboxílicos. Bien, saco eso como para que ustedes lo cataloguen, o sea, lo metan, lo incorporen dentro de los ácidos. Obviamente diferentes, ¿no? Bueno, ¿cómo es la nomenclatura según la IUPAC? Nosotros sí o sí acá tenemos que anteponer la palabra ácido. O sea, esta nomenclatura, estos compuestos empiezan con la palabra ácido y terminan con oico. ¿Sí? Entonces todo lo de entre medio va todo lo que tiene la R. ¿Sí? Hay que poner todo lo que tiene la R. Por ejemplo, acá dice ácido butanoico. No le ponemos nada porque es una cadena simple en la cual en el carbono 1 tiene el grupo carboxilo. Entonces le ponemos ácido butanoico. ¿Sí? Es como el más facilón. Acá tenemos dos carbonos, ¿sí? Pero los dos tiene el grupo funcional. Entonces sería ácido etanodioico. Cuando hay dos en los dos lados, como acá, es dioico, ¿sí? Como eran los aldehídos, ¿se acuerda? Dial, diona, si son dos cetonas, dimetil, bueno. Bueno, este es el ácido butanoico. Este, por ejemplo, ves que ya tiene doble enlace y triple, entonces acá sería ácido 2-septen, ¿sí? Porque en el 1 nosotros sabemos que le ponemos el número 1 al ácido, ¿no? Al grupo carboxilo. Entonces en el 2 es el heptén, siempre el doble enlace lleva la palabra de la cadena principal. En el 5 tengo un triple enlace y termina inoico. Siempre tiene que terminar en oico. Cuando está en un ciclo, como pasaba con los aldehídos,
¿sí? Nunca va a estar dentro del ciclo, porque tiene que estar en un carbono primario, tiene que estar salidito, ¿ven? Como acá. Bueno, tengo que nombrar a todo el ciclo, que este sería ciclopentano, y le voy a terminar, obviamente anteponiendo la palabra ácido, pero voy a terminar con la palabra carboxílico. ¿Sí? Como pasaba con los aldehídos. A ver si lo retomamos, lo repasamos. ¿Sí? Bueno, ven que es el ácido carboxílico, nada más que tenía un aldehído, por eso decíamos 3-formil. Pero acá, por ejemplo, nosotros cuando teníamos el grupo carbonilo del aldehído, decíamos carbaldehído. Ciclopentano, carbaldehído. Acá lo vamos a cambiar y le vamos a decir cuando es un ácido carboxílico. Pero solamente en los que, en los ciclos, ¿sí? No lo van a poner en una cadena como esta abierta. Bueno, hay ácidos, y ahí lo vamos a empezar a repasar también el nombre de la IUPAC, que tienen nombres comunes, recontra usados, ¿sí? En medicina, en farmacia, en todo. En alimentos, en todo. Bueno, el alimentos, por ejemplo, el ácido acético, ¿no? El del vinagre. ¿Cuál es el ácido acético? El ácido etanoico, el más sencillito, ¿sí? Es el ácido acético. El ácido fórmico, ¿sí? Es el ácido metanoico. Ese es el que tienen las hormigas, ¿no? El que, a ver, lo voy a buscar, porque siempre dudaba. Creo que es el que, ácido fórmico, cuando pican, fórmico, hormigas, picadura hormiga. Cuando una hormiga pica, inyecta una dilución que contiene 50% volumen sobre volumen, ya que saben la solución, de ácido fórmico. ¿Sí? Y generalmente en un piquete de hormiga se inyectan 6 por 10 a la menos 3 mililitros de ácido fórmico, el 50%. Me acordaba que eran las hormigas. Bueno, ahí tenemos cuál es, el ácido metanoico. Este ven que tiene carbono hidrógeno 3, 16 veces carbono hidrógeno 2, saturado es este ácido, significa que tiene solamente simples enlaces, y después carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Por eso es un ácido. ¿Cómo se llama esta? Tiene 17 y 18 carbonos, porque hay que contar esos dos de ahí. Entonces el ácido se llama octadecanoico, ¿sí? Porque tiene 18 carbonos y termina en oico. Bueno, ese es un ácido graso, ¿sí? De los que hablábamos en biología, ¿no es cierto? Bueno, ese ácido es saturado, se llama ácido esteárico. Así que si escucha el ácido esteárico ya saben cuál es. El ácido oleico, es un ácido graso insaturado, porque ¿qué tiene? Doble enlace. Miren cuántos carbonos tiene. Tiene 1, tiene más 7, 8, 9, 10, 17, 18 también. ¿Sí? Pero tiene un doble enlace en el carbono 9. Entonces se llama ácido 9-octadecenoico, porque le tengo que cambiar el an por el en. ¿Por qué dice cis? Eso es parte de la nomenclatura con isomería, que todavía no lo vemos, ¿sí? Pero el cis es el ácido oleico, ¿por qué? Porque tiene los hidrógenos hacia un lado, ¿sí? Y toda la otra cadena hacia el otro. Ya, si me pongo a explicar eso, se me va a ir toda la clase y para eso está la clase que voy a dar de isomería, ¿no es cierto? Pero es parte de la isomería. Pero el ácido oleico sería el cis. Porque ya cuando pasa a trans, ¿sí? Son los ácidos trans, los famosos ácidos, las grasas trans, ¿sí? Pero cuando dice cero trans, quiere decir que está así. Vienen de origen vegetal. Y no está, no pasó por procesos, ¿sí? De calentamientos ni nada. Que pueden llegar a transformar ese cis en trans. Pero bueno, ya después se lo voy a explicar eso. Ahora veamos los ácidos nada más. Por ejemplo, acá tenemos etano dioico, porque nada más tiene 2, ¿sí? Que lo habíamos visto anteriormente.
como una desarrollada, ese se llama ácido oxálico, famoso también ácido oxálico. El ácido acético, bueno, ya lo conocen. El ácido salicílico, ¿cuál es el ácido salicílico? El ácido 2-hidroxi, ven que ya es un sustituyente. Esto es lo mismo que poner COOH, o sea, es un ácido 2-hidroxi, ¿sí? Benzoico, porque tiene un benceno, no es cualquier ciclo. Bueno, a ese también se le llama ácido salicílico. A ver, busquen ácido salicílico. También se usa en medicina, ¿sí? Bueno, se usa para hinchazones y todo eso también. Y hay uno que se llama ácido acetil salicílico. ¿Saben cuál es? Después búsquenlo. La aspirina, pero busquen el compuesto, ¿sí? A ver cómo es, por qué dice acetil salicílico. Debe tener algún otro compuesto, hay otro sustituyente. Este es ácido benceno sulfónico. Bueno, acá me estoy mezclando dos cosas, que también es un nombre común en realidad, la IUPAC ya lo metió como nombre común. ¿Qué estoy mezclando? Es una reacción entre el benceno, que la vamos a ver, ¿y esto de dónde viene? Eso es el ácido sulfúrico, que al reaccionar con el benceno, ¿sí?, pierde una molécula de agua, ¿sí?, que está compuesta por el hidrógeno que le falta al ácido sulfúrico, porque miren que es hidrógeno 2, el hidrógeno del benceno y un oxígeno del SO4, porque el ácido sulfúrico, ¿se acuerdan qué es esto? Entonces, al unirse con el benceno ¿qué hace? Pierde un hidrógeno y este está perdiendo otro hidrógeno y un oxígeno. Entonces se queda con 3 oxígenos. Eso se llama ácido benceno sulfónico. Pero ese no tiene el COOH. No, pero es un ácido. ¿Por qué es un ácido? Muy bien lo que estás mirando vos. No tiene el ácido, no tiene el grupo funcional carboxílico. Muy bien. Pero ¿por qué sigue siendo un ácido orgánico? Porque ¿qué tiene? Este hidrógeno del ácido sulfúrico. ¿Sí? Nada más. Es por eso que lo incorporan dentro de un orgánico. Bien, bien la observación. Porque muchos no lo observan. Este sí, por ejemplo, el ácido benzoico es el benceno con el carboxilo. El láctico, ¿en dónde está el ácido láctico? En los yogures, donde la lactosa se oxida a ácido láctico, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron toda la fermentación de la oxidación de la glucosa, ¿se acuerdan? Que aparecía el ácido láctico. Bueno, es este. Este es un sustituyente, se escribía así entre paréntesis para no ponerlo ahí abajo, pero estaría enganchadito ahí. Entonces, ¿cómo sería con la IUPAC? Ácido 2-hidroxipropanoico. Ese es el ácido láctico. Y el ácido palmítico es otro ácido graso saturado, en el cual son 17, 14, 15, no, 16, perdón. 14, 15, 16. Hexadecanoico. Es el ácido palmítico. ¿Sí? Es otro ácido graso. Eso tiene que ver con el aceite de palma, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, está contenido. Igual lo tienen varias grasas de origen animal también. Acá también tienen, ven algún otro que le pueden llegar a tomar, el propiónico, que es el propanoico, bueno, este butírico no sé si estaba, valeriánico, bueno, es el pentanoico, el ácido sálico estaba, el ácido malónico, propanodioico, que es el succínico, ácido butanodioico y glutárico, que es el ácido pentanodioico. Yo creo que esos son los que les van a llegar a tomar como nombre común. No creo que aparezca otra cosa. Por eso yo les puse las dos tablitas. Porque
por las dudas que aparezca algunos de esos otros, ya lo tienen, pero no creo que aparezca otro más, ¿sí? Esto es básico, lo que ustedes están viendo, así que esos son los que están en la guía de medicina y todo. Bien. ¿Seguimos? ¿Cómo están? ¿O quieren parar acá, que es mucho la información? Están viendo muchísimo. Así que si quieren, seguimos. Total, lo podemos repasar después. Ahora comienza, ¿sí?, toda la parte de derivados de ácido carboxílico. ¿Qué significa esto? Que los ácidos carboxílicos, en su reacción, ¿sí?, con otras moléculas, por eso es derivado de ácido carboxílico, en su reacción con otras moléculas, que pueden ser otras moléculas orgánicas, producen derivados, que son otras moléculas, otros grupos funcionales y otras moléculas orgánicas. ¿Ves, por ejemplo, a los genuros de ácidos, anhídridos, los ésteres, las amidas, no las aminas, las amidas, todas esas son derivados. Las aminas no, las aminas no son derivadas, son otro compuesto orgánico, ¿sí? Que ya las vamos a ver. Y después tenemos los compuestos aromáticos, los compuestos con anillos condensados, que son aromáticos, que pueden aparecer. Bueno, las consideraciones que ya una las vimos. Y después ahí empieza la isomería. Entonces, veamos así, empecemos a verlo, después cualquier cosa lo repetimos si hay que repetir. No hay problema, esto lo vemos varias veces. Los halogenuros de ácidos no es lo mismo que halogenuros de alquilo, ¿sí? Halogenuros de alquilo, si ven esa palabra por ahí que ya creo que la había nombrado, halogenuros de alquilo, es cuando nosotros, ¿se acuerdan que poníamos, por ejemplo, una cadena, por ejemplo así, esto es un hidrógeno solo, ahí está. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces ven que hay un bromo con una cadena de hidrocarburo. Eso es un halogenuro de alquilo, ¿sí? Sería 2 bromo, 3 metil. Bueno, estoy escribiendo cualquier cosa. Se los digo así oralmente. 2 bromo, 3 metil, butano. Y listo, no es otra cosa que eso. Es cuando el halógeno está como sustituyente en una cadena de hidrocarburo. ¿Pero qué es halogenuro de ácido? Bueno, el halogenuro de ácido es cuando yo tengo el grupo funcional de ácido, ¿se acuerdan que era COOH? En vez de estar el oxidrilo, ¿qué hay? Una X. Ese X, ¿qué es? Un halógeno cualquiera. ¿Sí? ¿Qué viene a hacer? Viene de que reacciona, ¿sí?, un ácido orgánico, ¿no?, con un ácido clorhídrico. Pueden reaccionar, ¿sí? Por ejemplo, con el ácido clorhídrico, con estos ácidos fuertes como ácido clorhídrico. Entonces se va el hidrógeno del ácido y el oxidrilo del grupo carboxilo. Entonces queda este grupo funcional. Por eso derivan de halogenuros de ácido, ¿no? Sería con un hidrácido. ¿Cómo? Sería con un hidrácido. Como un hidrácido, pero orgánico, exactamente. Entonces, ¿cómo lo vas a mencionar? Claro, si lo interpretás como vos decís, está bien, porque vos decís cloruro, tenés que empezar a nombrar. ¿Viste como los otros que eran cloruro de hidrógeno? O sulfuro de hidrógeno, bueno, esto también es así. Entonces, cloruro, pero tenemos que nombrar al ácido no como oico, sino que cambia el co por lo. Entonces, si antes era el ácido etanoico, esta partecita es el ácido, ¿no es cierto? Esa parte, era el ácido antes. Entonces, era el ácido etanoico. Entonces le vamos a poner cloruro de etanoilo.
O cloruro de acetilo si yo tengo en cuenta que el ácido se llamaba ácido acético. Entonces puede aparecer, guarda, algún nombre común. ¿Sí? Que podemos ponerle acetilo. ¿Sí? El acético, acetilo. Es el co por el lo, en realidad. O cloruro de etanoilo según la IUPAC. ¿No es cierto? Esos serían los halogénuros de ácido. Exactamente. Los anhídridos. Los anhídridos tienen todo este grupo funcional. ¿Por qué? Porque vienen de que reaccionan dos moléculas de ácido orgánico. Entonces, esto era un ácido y esto era otro ácido. ¿Sí? Siempre pierden al unirse. Ustedes van a observar cuando veamos las reacciones que va a desprenderse una molécula de agua. ¿No es cierto? Entonces queda este tipo de compuesto. La nomenclatura le vamos a cambiar la palabra ácido por anhídrido. No le decimos más ácidos porque ya no son más ácidos, le decimos anhídrido. Y vamos a unir los dos tipos de ácido, que acá era un etanoico y acá era un propanoico. Entonces, por orden alfabético, le vamos a decir etano propanoico. O sea que el oico lo va a llevar la molécula más larga. O sea, la más larga, sí, miento. A ver, esperen, creo que estoy diciendo mal. Claro, la molécula más larga es, bueno que lo dije al final y era eso, no es por orden alfabético, sino que la molécula más larga va a llevar la terminación oico. Y la anterior va adelante. Ahí está, perdón. Ven que lo había dicho mal, que era por orden alfabético. Era así. Después van a ir saltando más con radicales, pero van a ver que es fácil, ¿sí? Vamos a ir viéndolo después. Yo lo voy a agarrar la próxima videollamada, la próxima clase. Lo voy a agarrar así de cero y vamos a ir haciendo, porque esto está explicado así como rapidito. Los ésteres, ¿dónde los habíamos visto? En el fosfolípido, ¿se acuerdan? Que era los ácidos grasos esterificados con el glicerol. ¿Se acuerdan eso? Del fosfolípido. ¿Por qué? Bueno, porque es la unión de un ácido con un alcohol. El alcohol venía a ser el glicerol y los ácidos grasos son los ácidos. En el caso del fosfolípido, ¿no? Porque acá estamos viendo ya la parte química que puede ser cualquiera. Entonces, ustedes tienen que entender que esta partecita del grupo funcional, ¿sí? En realidad esta partecita era el ácido anteriormente. Y esta era el alcohol. El R' es el alcohol. Eso todo depende para poder nombrarlo. ¿Sí? O sea que esta parte, ven que esta parte, el R1, era el ácido y el R2 era el alcohol. ¿Por qué digo esto? Porque para nombrarlo yo tengo que tener en cuenta la parte que era el ácido y el alcohol. Porque al ácido le voy a, a poner el sufijo ato. Y a la parte del alcohol le voy a poner el sufijo hilo. Entonces esta molécula se llama etanoato de metilo. No es lo mismo que metanoato de etilo, porque el metanoato de etilo, yo estoy diciendo que el metanoato esta parte tiene un solo carbono y esta tiene dos. Es distinta la molécula. Entonces guarda ahí. El que tiene el doble enlace con el oxígeno es el que yo le voy a poner ato. Y el que está unido al oxígeno de esta manera es el que ponemos hilo. Eso es como que hay que tenerlo en cuenta porque si no lo vamos a poner al revés. Y las amidas, regla memotécnica que a mí me sirvió, es que la D, ¿cómo diferenciarlo de aminas? La D es derivado de ácido carboxílico. ¿Y la amina? No es derivada de ácido carboxílico. Ahí se van a acordar. Bueno, ¿de dónde viene la amida en realidad? La amida viene del amoníaco con el ácido. Entonces, claro, le queda la parte del ácido acá, o sea, tiene el grupo carbonilo,
con la parte del amoníaco, que en realidad para unirse con esta parte, con este enlace, necesita liberar un hidrógeno, porque el amoníaco, ¿se acuerdan que es NH2? NH3, perdón, NH3. Pero acá dice NH2 porque ha liberado un hidrógeno para unirse con la parte del carbonilo, ¿sí? Y ahí el carbonilo, lo que hace, el carboxilo, lo que hace es liberar el oxidrilo y se va como molécula de agua. Eso es importante. Cosa que las aminas no. Las aminas no tiene la parte del ácido. La amina es una cadena, ¿sí?, de hidrocarburo con el amoníaco, con la amina. O sea, está bien, es lo mismo, viene el amoníaco, pero con el hidrocarburo. En cambio, la amida, la diferencia es que tiene el grupo carbonilo. ¿Lo ven? Se ve la diferencia, pero después como que se complica, pero bueno, es normal. Pero bueno, es importante. Nosotros lo que vamos a hacer es sacarle la palabra ácido, chau, porque no es más un ácido, y vamos a sustituir el oico del ácido por amida, porque va a ser una amida. Por ejemplo, acá es etanamida. En vez de ser etanoico, va a ser etanamida. ¿Sí? Y veamos esto. Miren, vamos a empezar a ver esto. Porque hay unas nomenclaturas que le ponen N', N', bueno, ¿qué es todo eso? Es que es la posición de los radicales unidos directamente a átomos de nitrógeno. O sea, bien que acá es como la amida más fácil, porque es una amida primaria esta, ¿sí? Porque tiene dos hidrógenos y está unido a solo un carbono, que está acá. Por eso es una amida primaria, como esta, ¿ven? Esta es la etanamida o acetamida, que es lo mismo. Ven que tiene dos hidrógenos. Esta también es una amida primaria. Pero ¿qué pasa? Puede ser, como acá, que es una amida secundaria. ¿Por qué? Porque tiene unido un carbono, toda esta molécula roja, o sea, toda la cadena principal, y tiene unida otra cadena. ¿Sí? Y después puede ser que sea una amina, ven, me confundo, amida terciaria, porque no tiene hidrógenos. Todos los hidrógenos han sido sustituidos por otra cadena, bueno, que en este caso es un metil. ¿Sí? Entonces, para indicar el número, por ejemplo acá, ¿sí?, y decir que tengo dimetil, tengo, en vez de poner numerito, es el único caso, en vez de poner número, le vamos a poner N, N'. Acá no se ve el N', pero va N'. Dimetil, y esto es el ciclo butano, porque es un ciclo de 4 carbonos, carboxamida, porque se acuerdan que el ácido, este se llamaba carboxílico, pero le voy a cambiar la palabra oico, o sea, el sufijo oico, por amida. Entonces queda carboxamida, en vez de decir carboxílico, carboxamida. Veamos estos de acá, para no mezclarles tanto. Esta sería una amida deformada porque el ácido que era tenía 4, o sea, era butanoico, ahora va a ser butanamida, y en el 3 tiene un oxidrilo. Entonces le digo 3-hidroxi. Acá se llama metil, propil, ¿sí?, amida. ¿No es cierto? Acá a veces se usa mucho ya ponerle el N. ¿A dónde está? No se lo colocaron, pero también le puedo poner una N. Significando que en uno de los enlaces tiene un metil. ¿Sí? Porque si no, es como que no lo vamos a entender. ¿Se puede o no poner? Generalmente se pone. ¿Sí? Lo vemos. Por ejemplo, es etil, metil, acetamida. Y esto se pone así, NN'. Por ejemplo, es en el 3 tiene un hidroxi, en el 4 tiene un metil, en el 6 tiene un carboxilo, o sea, un aldehído, pero obviamente es una amida. Vieron que en el orden la amida, ¿sí?, era prioritaria sobre el carbonilo. Y bueno, entonces es una 6-oxo, ¿sí?, lo tenemos que nombrar.
hexanamida.